Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Y hoy no sé qué pasó aquí en el dispositivo, que no puedo compartir la lección en pantalla, nuestra lección de escuela sabática. Pero eso no va a ser impedimento para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Dice el título para el día de hoy, miércoles 18 de octubre, en la lección número 3, el título es La iglesia primitiva y las zonas de confort. Aquí, queridos amigos, vamos a ver en este día unos grandes ejemplos, ¿sí? Y vamos a ver cómo nuestro Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros. Hay veces que no entendemos, no comprendemos los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros, pero nuestro Dios siempre está de nuestro lado y siempre tiene el control de nuestras vidas. Dice allí, nuestra lección nos invita a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Y dice allí, ahí lo tengo ya en pantalla, queridos amigos, si tiene su Biblia, tome su Biblia, busque el capítulo 8 del libro de Hechos y vamos a estudiar desde el versículo 1, que dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Vemos aquí, queridos amigos, la pregunta para el día de hoy. En la iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad? ¿Qué es lo que provocó, queridos amigos, la dispersión? Más bien, ¿qué fue lo que provocó Saulo con ir hacia los que ya eran creyentes, hacia los cristianos, ¿sí? Para arrastrarlos y llevarlos a las cárceles. ¿Qué es lo que provocó con ese... se me fue la palabra. Con esa persecución. ¿Qué es lo que provocó Pablo con la persecución hacia los cristianos? Provocó la esparción del evangelio, porque dice que unos fueron esparcidos a Judea y otros a Samaria, ¿sí? Ya que en aquel entonces se encontraban todos ahí en Jerusalén, ¿sí? Dice allí en el versículo 3, dice: Saulo asolaba a la iglesia entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y dice el 4, entonces los que fueron esparcidos estuvieron anunciando la palabra. ¿Sí? Vemos que primero ellos, la iglesia primitiva, se encontraba en Jerusalén. ¿Sí? Pero más no supo Saulo que les estaba haciendo un bien en ir y perseguirlos. ¿Sí? Para él estaba haciendo un bien para, pues, para que ya no se siguiera la proclamación del evangelio. Pero sin darse cuenta, estaba pues haciendo algo bueno para que así el mensaje fuera a más lugares. Vemos que hasta ese momento la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén, dentro del territorio judío y entre el pueblo judío. ¿Sí? Vemos que cuando comenzó la persecución de la que Saulo dio voto, vemos que la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. Jesús, de hecho, lo había predicho
Ahí lo podemos ver en Hechos 1:8, donde Jesús lo había predicho, que era lo que iba a ocurrir. Dice, ¿cómo? A ver, estamos en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos aquí, queridos amigos, que Jesús ya les había predicho, ¿sí? Hasta dónde iban a ir, ¿sí? Ahora, en Hechos 9:11 también indica algo, queridos amigos, ¿sí? Vamos a darle lectura el 11:19. ¿Qué es lo que indica allí también? Dice, entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, a Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie excepto a los judíos. Vemos que hasta ahí, queridos amigos, solamente a los judíos, ¿sí? Pero vemos, en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más. Pero vemos también, queridos amigos, que más adelante Dios hace algo más para que la proclamación de su evangelio se esparza a más lugares. Vemos aquí que el apóstol Pedro, siendo un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. Vemos que en aquel entonces el apóstol Pedro no quería juntarse con los gentiles, pero cuando ya aquí Saulo se encuentra con Jesús en camino, cuando iba de camino a Damasco, cuando se le presentó, ¿sí? Y ahí fue donde tuvo el cambio este personaje llamado Saulo, que ahora es llamado como Pablo, ¿sí? A él se le encomendó de llevar el mensaje a los gentiles. Y vemos que ahí el apóstol Pedro no quería reunirse, porque él se reunía solo con judíos, no quería reunirse con los gentiles, ¿sí? Vamos a ver rápidamente en Hechos capítulo 10, versículo 15, perdón, versículo 9 al 15. Aquí le ocurre algo al apóstol Pedro. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como la hora sexta. Dice que sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo bajado por sus cuatro extremos de la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común he comido jamás, o ninguna cosa impura he comido. La voz a él por segunda vez, dice la voz, perdón, volvió a él por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no le tengas por común. ¿Sí? Ahora, queridos amigos, ¿qué es lo que realmente le estaba diciendo Dios al apóstol Pedro? ¿Realmente se estaba refiriendo a los animales de la tierra? En el 28 encontramos, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones, así que pregunto, ¿por qué razón mandasteis por mí?
Aquí vemos que fue Cornelio que mandó a pedir el apóstol Pedro para que se le instruyera, para que se le predicase también el evangelio, ¿sí? Ya que un ángel habló con él y le dijo que fuera en busca de Pedro. Le dio la dirección en qué calle se encontraba el apóstol Pedro y van por él. Y Pedro no niega a ir. ¿Por qué? Porque ese éxtasis que tuvo, de ahí entendió que realmente lo que Dios le estaba dando a entender era que ya no hay más judíos, ya no hay más griegos, ya no hay gentiles, que Dios no hace acepción de persona, que el mensaje es para todo ser humano. ¿Sí? Ese es lo que Dios le dijo en esa éxtasis al apóstol Pedro. ¿Sí? De ahí en adelante estas palabras da el apóstol Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, por eso, queridos amigos, encontramos allí, ¿sí?, en la iglesia primitiva y la zona de confort. Vemos que ellos tuvieron que salir huyendo de una persecución que Saulo iba en voz de ellos, ¿verdad? Vemos que eso fue algo que Dios, quizás nos preguntamos por qué permitió la muerte de tantos, los encarcelamientos de tantos cristianos, la muerte de Esteban. ¿Por qué lo permitió? ¿Será que Dios no amaba a Esteban? ¿Será que Esteban no estaba anunciando realmente el Evangelio? Sí, queridos amigos, realmente Esteban estaba proclamando el Evangelio, ¿sí? Estaba proclamando las buenas nuevas, ¿sí? Estaba anunciando a Jesús. Pero vemos que Dios, por eso que, como les decía desde un principio, Dios tiene cada plan diferente para cada uno de nosotros. Dios permitió que sucediera todo eso para dejar un gran ejemplo que nos dejó Esteban, ¿sí? Él murió predicando el Evangelio. No hubo nada que lo detuviese. Vemos que él murió por causa de Cristo Jesús, por causa de proclamar el mensaje de salvación. Un gran ejemplo que nos deja un ejemplo a seguir, ¿sí? Ahora, ese es un punto, ¿sí? Vemos también que nuestro Dios no hace excepción de personas. Entonces nosotros debemos salir e ir hacia los demás, ¿sí? Por eso tenemos esa gran tarea, esa gran comisión. Comenzamos por nuestra casa, que es Jerusalén, pero no nos debemos de quedar ahí estancados, nada más a predicarle a los que son mis familiares o los que viven en mi hogar. No, sino debemos de ir también a Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Eso ha sido el mensaje del día de hoy, querido amigo, amiga que me escucha. Y le deseo que tenga un día lleno de bendiciones, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para finalizar, queridos amigos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos me dirijo hacia usted, Padre Eterno, para darle las gracias, porque nos ha permitido estudiar su santa palabra en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios eterno, para seguir comprendiendo su santa palabra. Y ayúdanos, Padre, a ponernos a la disposición de usted. Le suplico, le ruego, pues, que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos ayude a salir adelante. En nombre de Jesús lo rogamos y lo suplicamos. Amén y amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Que el Señor le bendiga y no olvide darle like. Si no se ha suscrito a su canal, suscríbese para que todos los videos que venimos compartiendo usted pueda verlos y así pueda beneficiarse, pueda santificarse con la santa palabra de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.